abril del 2015 es sobre el Quijote, simbolismos de El Quijote. El título pues puede ser de manera diferente. Cuando envié por correo puse Iniciación a sus significados ocultos. Se me ocurrió este título. Pero no sé vosotros si habéis asistido alguna vez, pero ya son bastantes años los que vengo impartiendo charlas sobre el Quijote. Si no todos los años, pues casi todos los años. Y concretamente, pues por estas fechas. Sabéis que la semana que viene, 23 de abril, es el Día Internacional del Libro. ¿Sabéis que por qué se pone el 23? Porque se dice que murió tanto Cervantes, se cree que murió, aunque he oído decir que el día no fue exactamente ese, y Shakespeare, el 23 de abril, murieron los dos. Entonces se ha elegido esa fecha, 23 de abril, como Día Internacional del Libro. Y se dice, aparte de decir que la gente no lee, y de invitar a la que la gente lea, pues se nombra el Quijote. Se nombra mucho, incluso en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, leen completo el Quijote, día y noche, están ahí, pero no la misma persona, sino van turnándose. No sé si lo habéis visto en televisión. Yo hace unos pocos años, pues también organicé, cuando estaba también ocupándome de la parte cultural de una confederación de asociaciones de vecinos de la Comunidad Valenciana, pues también organicé, recuerdo, lecturas del Quijote, pero pequeñitas. Es decir, que yo, no todo el Quijote, sino yo tengo seleccionados qué fragmentos, y las personas iban leyendo pues cada fragmento. Es como si ahora, que no lo vamos a hacer, dijera, ir pasando por aquí, ir leyendo de aquí a aquí, de tal, y entonces iban leyendo. Luego al final pues yo daba una charla explicativa sobre cosas como las que voy a comentar. Es decir, que el Quijote pues es algo que me ha interesado desde no sé cuándo, desde hace tiempo, y de momento pues estoy haciendo esto. Más adelante ya saldrán otras cosas. Entonces, pues ya digo, podía haber realizado esta charla en otra fecha, pero suelo elegir esta en concreto. Bien, pues la lectura de libros ya sabéis lo que es. Todos los que estáis aquí, unos más que otros, leéis libros. No los mismos libros, puede coincidir o no. Somos muchos, miles, millones de personas las que leemos. Hay gente que no lee nunca. Hay gente que lee de tarde en tarde, hay gente que lee pues más a menudo, y hay quien lee pues a lo mejor todos los días, hay de todo. La lectura no es indispensable para vivir, como la comida o el aire y otras cosas, pero la lectura, que es como el estudio, no es lo mismo estudiar que leer, aunque hay elementos en común entre ambas cosas. Es como un alimento más que material, espiritual. Si digo espiritual estoy pensando en psicológico, para diferenciarlo de lo material. Alimento material, alimento espiritual puede ser la lectura, el escuchar a personas que conocen un tema que nos puede enriquecer, etc. Es importante, es bueno, y tenemos con la lectura más cultura, y si es una buena lectura, porque podemos leer cosas de entretenimiento que no enriquecen nada, pues podemos aumentar nuestro bagaje, se dice cultural, en el sentido más profundo del término. Una cosa es tener muchos datos y conocimientos, pero que no son útiles, que no nos sirven. Y otra cosa es leer o recibir información que asimilas y que la comprendes y te hace comprender más la vida, ser mejor persona, ser más útil en el mundo. En este sentido, la lectura, a veces se dice hay que leer, pero no se especifica qué. Pero si es en este segundo sentido que acabo de decir, la lectura es buena, es enriquecedora, nos puede servir y mucho. Para lo cual habría que tener capacidad de discernimiento y no basarnos solo en los consejos, sea de críticos o de personas conocidas que dicen he leído tal libro, lee este libro. Como cuando me dice, mira, esta pastilla me sentó bien, tómatela y tira bien. Es decir, que no se puede, aunque lo hacemos todos, generalizar, ¿verdad? Entonces hay que tener, además de buscar
información adecuada, entre tanta que hay, tener discernimiento para saber qué elegir, qué libros elegir. Y no solo, no termina todo aquí, sino que cuando leemos, y esto pues ya lo he explicado en alguna ocasión, pero os necesitaría más tiempo, cómo leer para que eso resulte útil y nos enriquezca. Leer con unas características como de leer con atención, con esa capacidad que desarrolla la atención, esa capacidad intuitiva para sacar lo mejor de esa lectura, aunque no estés de acuerdo en todo. Pero sabéis que cuando escuchamos a una persona o leemos un escrito, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo lo que oímos o leemos para que nos sirva. A lo mejor de una charla, aunque estemos o no de acuerdo, lo que se dice en un minuto o medio minuto nos puede servir más que todo el resto de lo que hemos escuchado. No sé si os habéis planteado esta cuestión. No porque se quede más grabado en la memoria, sino porque eso nos demos cuenta o no, consciente o inconscientemente ha penetrado en nuestro interior y nos ha tocado algo, una fibra sutil, interior, y por lo tanto nos ha hecho cambiar, nos ha mejorado, nos ha estimulado. No digo que lo demás no sirva, pero me estoy refiriendo a lo que sucede habitualmente. Así que una escena de una película, un capítulo o un párrafo de un libro, o una frase, o un conjunto de ideas que una persona está hablando, diciendo, exponiendo, puede ser lo que más nos sirva. Aunque si estamos atentos, podemos sacar de lo que estamos o no de acuerdo, pues un enriquecimiento. Es muy importante leer. Para mí, además del Quijote, hay otra obra que incluso la comparo al Quijote de la historia de la literatura universal que considero muy importante. Una obra del siglo XX que se llama La historia interminable, que se ha hecho en película, de Michel Ende. Recuerdo cuando la vi, necesité 2 conferencias hace años para explicar todo lo que había descubierto, la cantidad de símbolos ocultos interesantes. Una obra que enseguida la comparé al Quijote. Vi la cantidad de símbolos que hay en esa obra enorme, la historia interminable. Y, no porque sea largo, no creo que exista, no lo he leído todo como podéis comprender, una obra de la literatura universal que tenga tanta simbología como el Quijote. Por supuesto que hay personas que si han leído el Quijote no habrán entendido nada de esto, simplemente o se han reído en algunos momentos o se han sentido tristes en otros, porque el Quijote por un lado es divertido, pero por otro lado es triste. Tiene esa doble polaridad, ¿verdad? Hay momentos que uno podría, si es muy sensible, llorar, y otros momentos en que uno se ríe, sonríe o se ríe a carcajadas, eso ya depende. Desde el momento que se editó, hace 400 años, este año se celebra la efemérides de la segunda parte. Sabéis que la primera se escribió en 1605, hace 10 años se celebró aquí en España esa efemérides. Y ahora, 2015, hace 400 años que salió la segunda parte, que se escribió en 1615. Un año después murió Cervantes. Por lo tanto, entre la primera y segunda parte, 10 años. Sabéis que cuando se cumple una cierta cantidad de años, se celebra, se nombra más. Por eso, no noto mucho como hace 10 años nombrar en los medios de comunicación el Quijote, pero seguro que se están haciendo cosas en distintos lugares. Igual que también se celebra la efemérides de Santa Teresa de Jesús este año, ¿verdad? Y por lo tanto, en algunos lugares o ámbitos culturales se nombrará, se hablará más de ella. Entonces, cuando se lo escribió y salió a la luz, se hizo varias ediciones y se dice que tuvo éxito. Pero éxito no quiere decir que toda la gente que lo leyera pues captara ese mensaje, por lo menos conscientemente. Lo que yo suelo hablar, que os voy a hablar hoy, pues que es como una síntesis de lo que necesitaría horas, días o meses para poder explicar, porque es mucho, es muy largo, pues es algo que no se suele conocer. Ojalá no fuera así, pero no se suele conocer. Pero os voy a decir que bueno, hay cosas que enseguida las veréis como
como lógicas, como muy lógicas, con sentido común. Otras quedan un poco más extrañas, más distintas. Incluso sabéis que hay personajes muy famosos que han escrito sobre el Quijote. Miguel de Unamuno tiene un libro que es Vida de Don Quijote y Sancho, y da a lo largo de ese libro una explicación de gran parte del contenido del Quijote, su propia visión. Ortega y Gasset también, Meditaciones sobre el Quijote, escribió sobre ello. Un discípulo conocido de Ortega y Gasset, Julián Marías, un filósofo que tampoco está entre nosotros, también tiene un libro, Cervantes en clave hispánica, o algo así. De tal manera que está hablando de Cervantes y del Quijote desde su propia visión filosófica. Es decir, que personajes de la literatura famosos o famosos que no son de la literatura han hablado del Quijote. Unos han escrito, otros no. Y eso aquí en España, porque el Quijote, aunque se identifica, como es lógico, con España, y de eso también os lo voy a comentar, es un libro valorado y querido en todo el mundo. Y es un libro que ha llegado y algo habrá habido ahí para sintonizar con gentes de distintas culturas. En el Toboso hay una gran biblioteca, en el pueblo del Toboso. Yo estaba allí, una biblioteca con libros de distintos países del mundo, libros del Quijote, incluso con dedicatorias. Como cosa anecdótica os diré que hasta hay un libro firmado por Hitler del Quijote. No sé lo que Hitler sabría del Quijote, pero seguramente, igual que valoraba mucho a Wagner, pues también a lo mejor cogió la parte que le interesaba del Quijote, o se consideraba, pero eso ya no entro porque lo desconozco. El caso es que el Quijote es valorado en muchos lugares. Cuando éramos pequeños, no sé si es vuestro caso, en las escuelas se obligaba a leer ciertas cosas, ¿verdad? Entre ellas el Quijote. Yo no sé si es mejor que ahora, que no se lee, pero en las escuelas se obligaba. Y hay una reacción psicológica cuando te obligan a algo, sobre todo de pequeños. Hay una reacción instintiva de ir en contra. Y no sé cuánta gente, pero estoy seguro que hay mucha gente que odia el Quijote o no ha querido saber nada del Quijote porque le obligaron a leer en la escuela. No digo que sean todos los casos, pero que esto suele suceder muchas veces. Hoy día cuesta más. Recuerdo que hace unos años, pues también por medio de la Diputación organizaban una serie de cursos que podía uno apuntarse a impartir en distintas asociaciones culturales o escuelas, y llegué a dar en alguna escuela alguna especie de curso de varias sesiones sobre el Quijote para chavales, pero son experiencias totalmente distintas a las que puedo tener con personas como vosotros. Lo que cuesta que en una clase, sea cual sea el tema que trates, de chavales jóvenes que estén con esta atención con que estamos aquí. Yo he dado a veces charlas, no a chavales, sino a gente mayor, con ruidos ambientales. Y se puede hablar, pero es modesto. Pero cuando hay silencio, no solo de ruidos ambientales, sino esa atención con que estáis, aunque tengáis vuestras distracciones, el ambiente es muy distinto. Y los chavales se resisten. Creo que lo que hice fue poner fragmentos de películas del Quijote, a veces más que leer el Quijote, para ir explicando esto. El caso es que esto no sé cuántos lo harán, pero hay profesores que, haciéndolo del modo más asequible, a lo mejor han estimulado y motivado a los alumnos a interesarse por esta obra. De tal manera que seguro que habéis escuchado a gente y opiniones de todo tipo. Pero ya digo, el Quijote se ha abordado de muchas maneras. Ya digo, este libro, cuando lo lees dices, ¿cómo es posible que aunque cada uno hable no de lo mismo, sino de un capítulo, pueda haber tantas visiones de distinto ángulo? Desde lo filosófico hasta lo gastronómico. Se puede ver distintas visiones del tema que trata en ese momento. Ya tengo leídos 3 libros de personas que han visto el Quijote desde una óptica cabalística. La cábala es la dimensión esotérica del judaísmo. Todas las religiones tienen su parte esotérica. Entonces la cábala, de la cual es inevitable decir, porque caballero viene de cábala, y Don Quijote es caballero andante, pues ha habido estudiosos, cito a una mujer francesa, pero afincada en España, Dominique Aubier, que escribió
Don Quijote, profeta y cabalista. Y estudió durante años en la lengua hebrea y la cábala para poder descubrir una cantidad de cosas que dices, esto no es casualidad, que te convence al más pintado que Cervantes conocía no solo la lengua hebrea, sino la cábala. Tenía una serie de conocimientos que no están en su biografía, por cierto, una biografía muy misteriosa, llena de lagunas, cualquiera lo confiese. Quién era Cervantes y quién le inspiró, porque una persona no puede escribir esto. ¿Quién inspiró el Quijote? De tal manera que, aparte de aquello que es interesantísimo, sin saber nada de cábala ni de la lengua hebrea, pues se puede ver, pero cuando te das cuenta la cantidad de nombres y de palabras, quizá os citaré algunas, que tienen un significado en hebreo y que encajan en el significado que se ha querido decir, y cuando te das cuenta la cantidad de números que hay en el Quijote, hay uno que es el 6, que se repite escandalosamente, pues te das cuenta que, no sé si sabéis que la cábala se basa en significados de las letras, de las palabras y también de los números, que también está. Pero imaginaos que no sabemos nada de esto. Es tantas cosas que podemos descubrir en el Quijote, igual que si estuvisteis cuando he hablado de la flauta mágica de Mozart, aunque no sepas nada de la masonería, porque Mozart se basó en la masonería para hacer esta ópera, el símbolo universal de la flauta mágica es tan importante, es tan universal, es tan rico, que te puede servir perfectamente. Pues lo mismo pasa con el Quijote. Para estos autores, pues Cervantes pues, estaba ocultando muchas cosas, y eso es inevitable que estaba ocultando, si no la Inquisición hubiera acabado con él, como hubiera acabado también con San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, si no hubieran sido herméticos, como expliqué el otro día en sus escritos y en las cosas que hacían. Pero la religión oficial y la Inquisición, perteneciente a la religión oficial de aquellas épocas, iba a todo lo que se salía de sus cánones a acabar con ello. Y por lo tanto, aquellos que tenían una visión más profunda, pues tenían que escribir o expresarse en clave. Es como en la Edad Media los alquimistas, que si no ocultaban la verdadera alquimia que está dentro de nosotros, con la alquimia externa, pues entonces no hubieran podido sobrevivir. De tal manera que el Quijote está lleno de una cantidad de claves simbólicas enorme. Es mucho lo que hay en el Quijote. El Quijote se dice que es un libro de caballerías. Incluso de pequeños, cuando estudiábamos, recordad que se decía que es un libro, una parodia de los libros de caballerías. El Quijote se escribió en el siglo XVII, a primeros del siglo XVII, pero Cervantes seguro que ya en su interior iba gestando, aunque se lo inspirara durante el siglo que vivió, el siglo XVI, ¿verdad? Nació en 1547, murió, como he dicho, en 1616. De tal manera que en aquella época había muchos libros llamados libros de caballerías. Incluso personajes famosos pues eran aficionados a los libros de caballerías. Me imagino que, como todos los libros de un género, parten de algo que tiene una calidad y luego se van repitiendo, como pasa con todo. Y seguro que sacarían libros en aquella época que, pero yo no lo puedo asegurar porque no tengo acceso a esos libros, no tenemos acceso. Podemos conocer a Amadís de Gaula, que la cita el Quijote, o Tirante el Blanco, Tirano Blanc, que sabéis que también es de aquí, como libros más famosos, pero la mayoría no los conocemos. Y se dice que el Quijote parodia estos libros, buscando el fin de unos libros que eran de entretenimiento y que estaban basados en fantasías. Pero como os voy a decir, a veces, y sigue todavía hoy día, desde tiempos inmemoriales, la fantasía puede ser el mejor vehículo para comunicar la realidad. Y yo me atrevo a decir mucho más que la realidad directa, cruda. Y no solo en literatura, sino en todo. Porque con la fantasía puedes ir a lo abstracto. Y lo abstracto está por encima de lo concreto. Por lo tanto, si quieres dar mensajes universales, tienes que salir de las anécdotas, de lo concreto, e ir a algo más abstracto y general que abarque vivencias o posibilidades para todos los seres humanos, no para aquellos que viven
esos acontecimientos anecdóticos. Y si quieres ir a algo más psicológico o espiritual que lo meramente material, tienes que ir o funcionar, o comunicar, o expresarte con lo abstracto. Esto es muy importante. La cultura que hemos recibido, la educación, se basa en lo concreto, pero no en lo abstracto. Si se basara más en lo abstracto, tendríamos más posibilidades de entender no solo el Quijote, sino muchas obras de literatura, muchos mitos, cuentos y muchas cosas que con la anécdota es imposible entenderlo, o queda muy limitado. Entonces, libros de caballerías. Se han escrito, como digo, muchos, pero no puedo juzgarlos. Lo que sí que sé de fuentes muy profundas es que aquellas fantasías, esos monstruos, dragones, esa serie de cosas que también en el Quijote aparece, porque habla de gigantes, etcétera, de cosas que se dice que están en su imaginación, pues todo eso es un símbolo de lo que existe en otros planos, en otras dimensiones. De tal manera que el Quijote también está inspirado, además de la realidad dura, cruel, directa, de lo concreto, de la vida cotidiana, está inspirado en cosas muy altas, muy elevadas, muy sutiles, desconocidas también. De hecho, ahora lo comentaré, pues Don Quijote ve gigantes, Sancho ve molinos de viento. Enseguida la mayoría de la gente dice, Sancho tiene razón, y Don Quijote estaba paranoico, porque ve gigantes, y está convencido. Pero si le damos la vuelta, veremos que quien verdaderamente ve en la realidad de los gigantes, que luego el mismo Quijote lo explica, es él. Él ve gigantes, porque luego en el mismo libro, luego os leeré ese fragmento, dice que hay que matar en los gigantes a la soberbia, a la avaricia, a la lujuria, a la ira, a la pereza, etc. El mismo Don Quijote habla que los gigantes, viene a decirnos en otro capítulo, que están simbolizando a los defectos humanos. Igual que en los cuentos, cuando hay gigantes, también pueden estar expresando esos gigantescos defectos o vicios humanos. De tal manera que si no, y lo mismo pasa con muchas obras de la expresión y del arte universal, si no captamos lo abstracto o intuimos lo que hay detrás, nos quedamos con unas cosas muy simples, muy elementales y muy pobres, a veces interesantes también. Así que libros de caballerías. Por lo tanto, en lugar de acabar con estos libros, como se nos ha dicho, desde otro punto de vista, y yo me incluyo, pues ennobleció el valor de los que tuvieran de los libros de caballería. Es como decirnos que se escribieron unos libros que luego desaparecieron, pero que tenían una visión muy sutil, muy profunda de la realidad, de aquello que no se ve. Incluso un autor que es un teósofo, Mario Rosso de Luna, no sé si os suena a alguien, escribió un libro que se llama El libro que mata la muerte y dedica al Quijote un capítulo y habla de los ginas. Los ginas es un nombre que se ha utilizado muchos para hablar de otras dimensiones. Y entonces explica también y da a entender que el Quijote, si tengo tiempo os leo algún fragmento, que el Quijote es un libro que trata sobre esto. Es decir, que está tratando de unos personajes que aparentemente son fantasía, pero que están expresando algo muy íntimo, algo muy sutil, algo no visible con los ojos, sino otra realidad. De tal manera que los libros de caballerías, fijaos que caballería y caballero se parecen mucho. Don Quijote, al principio, en la primera parte se dice la historia de el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hidalgo. Hidalgo es un nombre de una clase social alta, pero que está baja, y también como una casta, como un heredero de una casta guerrera. Don Quijote no es un guerrero, pero tiene unas armas de su bisabuelo, eso se dice eso. Cogió unas de las armas, etcétera, y que utilizó para sus aventuras. De tal manera que había una casta anterior. Y los hidalgos era gente que vivía de sus rentas, pero que desciende de eso, los hidalgos. Y luego se le llama caballero Don Quijote, después, posteriormente. Y no solo eso, sino que a lo largo de la obra, que es otro asunto muy interesante, va cambiando el nombre. Sancho le dice el caballero la triste figura, en otro momento el caballero de los leones, y al final el pastor Quijotiz. En aquello
que imaginan que van a vivir cuando regresen a su casa, a su tierra. Porque Don Quijote sale de su tierra, de La Mancha, recorre La Mancha, Aragón, Barcelona, y luego regresa otra vez. Cuando regresa muere, pero piensa en que se van a dedicar al pastoreo, y entonces el pastor Quijotiz. De tal manera que hay varios nombres que van cambiando. Incluso Alonso Quijano es el nombre del personaje de carne y hueso. Y Don Quijote es el personaje de ficción, el personaje, digamos, que nosotros percibimos más evidente en la novela. No sé si sabéis todos que la palabra Quijote es el nombre de una pieza de la armadura, que está en la zona del muslo. De tal manera que esa pieza que cubre el muslo aquí, la pierna, pues se llama Quijote. Lo cual podíamos decir, podía haber puesto otro nombre, pero yo percibo que tiene mucho sentido, porque el muslo es la parte que une la pierna con la cual nos desplazamos sobre la superficie de la tierra con el resto del cuerpo. Y en mitología y en muchos sitios se ha utilizado el pie o la pierna como un símbolo del anclaje de lo de arriba con lo de abajo, del alma con la personalidad, por ejemplo. De tal manera que Don Quijote, caballero andante, no andante de andar, porque puede ser andando o en caballo, sino entiendo andante como que se desplaza por los caminos de la vida, no los caminos físicos, sino los caminos de la vida, andante, y por lo tanto que va a un sitio, a otro, como los seres humanos, que podemos estar viviendo y haciendo cosas en un lugar, en otro, en otro. Por lo tanto, andante, como algo que ancla con la materia, con la tierra. Por eso el Quijote se puede ver, por lo menos desde esto que os estoy diciendo, desde mi impresión, como esa parte que une aquello que se desplaza, que son las piernas, y que permite desplazar en el mundo físico, tridimensional, el resto del cuerpo. Pero fijaos que Quijote acaba en ote. Y ote, nosotros en castellano lo interpretamos como una burla, monigote, payasote o cosas así, ¿verdad? Sufijo, ¿no?, que está al final de las palabras, ote. Pero en hebreo ote tiene otro significado, Quijote. Entonces tiene un significado de virtud, de valor y hasta de secreto. De tal manera que es igual que Quijote, viene de Quixote en hebreo, que también está significando, pues ahí está significando cosas como la verdad, por ejemplo. De tal manera que Don Quijote está simbolizando la verdad, entendiendo por verdad aquello que está en un nivel más profundo que las apariencias, que son más efímeras. Incluso el caballo, que se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad como símbolo de la mente, uno de los símbolos de la mente ha sido el caballo. Ya cuando hable dentro de poco de los 12 trabajos de Hércules, en uno de ellos, el protagonista, en el que estamos ahora, en el de Aries, es el caballo, las yeguas, que nos destruyen a los seres humanos, las mentes. Pues el caballo, donde va Don Quijote, es el símbolo de la mente. Don Quijote también simboliza psicológicamente la mente, así como Sancho, como os voy a decir, simboliza el cuerpo físico emocional, puestos, ya lo digo, y Dulcinea el alma. Es decir que Dulcinea, Don Quijote y Sancho, los tres protagonistas, dos de carne y hueso, y Dulcinea, que nunca se ve, siempre se está nombrando pero nunca se ve, están dentro de todos los seres humanos. De tal manera que son elementos que ahora comentaré. Pero, terminando con este punto de los libros de caballerías, podemos decir caballerías, cábala, caballero, cábala, caballero. También caballero se divide en cabal y ero. Cabal, cábala, la cábala que os he nombrado antes, y ero, acto de hacer. El caballero actúa, no solo el caballero, el que estudia la cábala, trata de recibir ese don de lo superior, de lo espiritual, sino que luego tiene que actuar. Se dice que el cabalista tiene que leer la cábala día y noche,
Y si leéis el Quijote, al principio dice que Don Quijote se volvió loco porque leía libros de caballerías día y noche. Esos libros de caballería que le inspiran para realizar eso que hace, que ahora comentaremos. Y lógicamente todos aquellos representantes de las fuerzas regresivas, materialistas, conservadoras o como queramos llamar, del pasado, que intentan, como es el cura y el barbero, por ejemplo, le queman los libros, como sabéis. Esto lógicamente no lo entendieron entonces, si no, no hubiera podido escribir esa crítica, entre otros momentos, que hace tan dura a los condicionantes y manipulaciones religiosas, de la religión oficial me refiero, externa. Lógicamente, si se hubieran dado cuenta en este y en otros momentos, aunque la quema de libros es clarísima, le queman los libros para que vuelva a casa y siga con esa vida rutinaria que no se salga de lo habitual. Esto es representante de lo que ocurre en el mundo, la cantidad de fuerzas que tenemos a nuestro alrededor que intentan que sigamos como corderos, que es otro episodio del Quijote, las modas y las cosas que nos transmiten desde ciertos sectores, y que no despeguemos, que no crezcamos, que no despertemos. Entonces es un tema muy importante. Así que se puede encontrar en el tema de los libros de caballerías, pero en todas ellas hay un caballero, un hombre que tiene, digamos, un espíritu aventurero, de aventura. Los protagonistas de los libros de caballerías es aventura, lucha por el bien, por la justicia, contra enemigos de carne y hueso, reales, a veces ejércitos, o gigantes y dragones, o personajes imaginarios, de fantasía. Y también tiene una dama a la que ofrecer pues, el fruto de sus conquistas. Estos elementos son comunes. Aventura, lucha, la aventura ya es una lucha contra obstáculos, la lucha por la justicia, por el bien, no por el mal, y luego la dama. Eso es común en las novelas de caballerías. Y en el Quijote lo tenéis, un caballero andante que va buscando aventuras y que va buscando el bien y que lo ofrece a Dulcinea. Psicológicamente hablando, si habéis leído alguna vez algún libro de psicología que hable de los temperamentos humanos, pues a lo mejor veréis varios tipos de clasificación según los autores. No voy ahora a cansaros con términos, pero hay tipos de temperamento como esquizotímico o ciclotímico, no sé si os suena. Y cuando algunos han estudiado esto, han visto que hay una relación con las características físicas de la persona. De tal manera que el esquizotímico temperamento tiene una relación con la tipología asténico, se llama asténica, según un determinado autor. De tal manera que el tipo asténico es una persona alta, delgada, esbelta, como Don Quijote. Por eso a veces cuando hablan de esto dicen el extremo es Don Quijote. Y el temperamento, pues es un temperamento mental, intelectual, introvertido, hacia adentro, solitario. De tal manera que, aunque luego en la realidad, si nos ponemos a mirar a las personas, veremos que es una mezcla, pero encontraremos seguramente gente con estos extremos. Pero la mayoría somos una mezcla de los distintos tipos de temperamentos. Y el ciclotímico se corresponde con el tipo pícnico, gordo, bajito, cuello corto, etc. Temperamento extrovertido, emocional, que oscila entre la alegría y la tristeza, así como el otro entre la sensibilidad y la frialdad, y entonces lo vemos en Sancho Panza. Por eso en los libros de psicología ponen el extremo Don Quijote y en el otro extremo a Sancho, porque son exagerados dos tipos que están relacionados con esto. Pero esto se ha utilizado muchas veces en muchas cosas, ¿verdad? En las películas del gordo y el flaco, uno de los elementos de gracia es el contraste entre dos tipos, no solo en comportamiento, sino en su forma, el gordo y el flaco, ¿verdad? O Asterix y Obelix, si no me equivoco, también son así. O si veis la Guerra de las Galaxias, los robots, hay uno más alto, más esbelto, y otro más bajito, más gordo.
Es decir, que eso de la dualidad del contraste se ha utilizado mucho, en general. El caso es que vemos las características psicológicas de Don Quijote y de Sancho en estos extremos, como dos tipologías psicológicas. Pero, incluso si ahondáramos, y tengo que ir acortando, no extenderme mucho porque si no esto no acabaríamos, si lo viéramos, cosa que también lo ha realizado desde el punto de vista astrológico, Sancho Panza se corresponde con Capricornio y Don Quijote con Sagitario. Aunque yo tengo por aquí, pues, en un congreso de astrología que se hizo en Valencia hace unos años, di una ponencia sobre las claves astrológicas del Quijote. Y entonces, pues, claro, ahora no puedo extenderme en ello, pero dije que había varios signos candidatos a Don Quijote. Signos con unas características que podemos encontrar. Pero la que más de todas ellas, si tengo que elegir, es Sagitario. Sagitario, aspiración hacia arriba, hacia la libertad, hacia la sabiduría, hacia la tolerancia, hacia algo. Y Sancho está más relacionado, es un signo Capricornio de tierra, ya tiene más que ver con lo concreto, con lo material, con lo práctico. De tal manera que seguro que si hacemos una encuesta, muchísima gente con tendencias materiales prefiere a Sancho y otras gentes con ideales a Don Quijote. Pero si lo miras con profundidad, no eliges a ninguno de los dos, los eliges a los dos, porque te das cuenta que Sancho y Don Quijote están dentro de nosotros. Y si somos materialistas y solo pensamos en comer y en dormir como Sancho, nos gustará Sancho, que también tiene su sabiduría popular, porque dice muchos, digamos, refranes y tiene su propia sabiduría, pero elegiremos a Sancho. Pero si tenemos aspiraciones a algo más que la materia, elegiremos a Don Quijote. Pero si nos damos cuenta que en distinta proporción lo tenemos dentro, pues elegiremos a los dos. Y nos daremos cuenta que Don Quijote y Sancho están dentro de cada uno de nosotros. Y Dulcinea, que está continuamente nombrándose y nunca se ve, es, como digo, el alma, por mucho que miremos, no la vemos. Está en otra vibración. Pero el alma, que es la fuente de lo mejor, de lo más bello, de lo más bueno, y que nos inspira, si nos abrimos a ella, es lo mismo que le pasa a Don Quijote cuando va abriéndose, invocando a Dulcinea para que le inspire en sus aventuras, para que le dé esa fuerza, para que le dé esa energía que necesita para enfrentarse a los peligros. Pero también le ofrece lo bueno de sus conquistas. Fijaos la analogía tan directa que tenemos con nosotros, y no es cuestión de creer o no en el alma, en lo que no vemos. Si nos damos cuenta de que cada vez que nos abrimos más, cuando estamos más atentos a lo mejor de nosotros, la llamemos alma o como sea, podemos recibir esa fuerza, esa voluntad, ese amor, esa intuición, esa inteligencia, nos daremos cuenta que nuestra alma, ahora la llamamos Dulcinea en estos momentos, nos está inspirando. Y todo lo bueno que consigamos, porque lo malo es la ausencia de lo bueno, igual que la oscuridad es la ausencia de luz, todo lo bueno lo vamos ofreciendo al alma y la vamos alimentando, de tal manera que a lo largo de nuestra vida y de nuestra larga evolución, nuestra alma evoluciona, crece. La parte de alma, me refiero, que crece. De tal manera que nuestra Dulcinea cada vez está más enriquecida con lo bueno que le aportamos. Y a su vez, eso que le aportamos nos revierte hacia nosotros, nos inspira, nos da esa fuerza, de tal manera que encaja perfectamente. Y a lo largo de la obra, Don Quijote se va sanchificando y Sancho se va quijotizando. Sancho sigue con mucha lealtad, con mucha devoción a su amo, Don Quijote, y luego va creyendo cada vez más en él. Es como si dijéramos, el cuerpo físico emocional, representado por Sancho, va adaptándose, se va transmutando, se va educando y va siendo cada vez más obediente a la mente, a Don Quijote, y al alma vía Don Quijote. Y en lugar de irte a las nubes, cuando te olvidas de la materia, Don Quijote a lo largo de la obra va anclándose más. En la segunda parte se nota más que en la primera, aquí, en la material.
se va sanchificando. Es decir, que nos vamos dando cuenta que es una obra de psicología más que muchos libros de psicología. Nos está relatando cómo funcionamos los seres humanos, pero no en una temporada, sino incluso a lo largo de un larguísimo proceso evolutivo, cómo vamos progresivamente armonizando, integrando. Cuando he hablado de educación he dicho que la educación es integración, lo de arriba con lo de abajo, lo más denso con lo más sutil, de tal manera que el alma, que para mucha gente está como ausente, en el Quijote está simbolizada por Dulcinea encantada, ¿verdad que está encantada? Y Don Quijote le dicen que se desencantará si Sancho se da X número de azotes para desencantar. Y va pidiendo a Sancho que se dé los azotes, eso es en la segunda parte, para desencantar. Pues bien, ¿cómo desencantar Dulcinea, nuestra Dulcinea? Pues estando atentos, estando cada vez más despiertos. Entonces el alma que está encantada, encantada quiere decir que para nosotros es un espejismo, se va haciendo cada vez más real. La llamemos alma o como queramos llamarlo, porque los nombres es lo de menos. Entonces el desencantamiento de Dulcinea, como de otras damas, como que aparecen en la cueva de Montesinos, en la segunda parte, es el símbolo de la apertura a la realidad de nuestra alma, en lugar de ser un espejismo. De tal manera que más que encantada, es nosotros los que estamos en el espejismo del encantamiento y que nos impide, a los seres humanos, darnos cuenta que hay un alma, o como queramos llamarla, como un potencial profundo, que es de donde surge todo, y que cuando explicamos en psicología decimos que es voluntad, amor, inteligencia. Ahí está todo lo que podemos desarrollar o desplegar. De tal manera que ahí está. Estas tres energías están en Don Quijote. La voluntad está simbolizada en su papel de guerrero. Si pensamos en guerrero, y más en su papel, diremos, esto es un absurdo. En estos momentos nadie podemos ponernos una armadura e ir por ahí con un caballo y una lanza. No podemos. En la película de Don Quijote de Orson Welles, que hizo aquí en España, hay una escena donde va Don Quijote con Sancho en caballo, normal, por una carretera, y aparece una joven en una Vespa, una moto, una Vespa, y entonces la para. Entonces la mujer se baja de la Vespa y empieza a gritarle, y Don Quijote se aparta. Es que en esa película integra la realidad de cuando se hizo, del presente, de la época cercana, con el Quijote. Va integrando ambos aspectos y va sacando cosas de aquí de España. Entonces queda muy curioso como que hay ahí como un contraste entre dos épocas distintas. De tal manera que la voluntad de guerrero, si sustituís guerrero por la voluntad, las armas de Don Quijote, por la voluntad como guerrero, en lugar de ser una energía de agresividad, una energía de voluntad que necesitamos todos para vencer todos los obstáculos de la vida, vivir y actuar, encontramos unas características que el Quijote nos puede incluso alimentar, nos puede estimular a ser constantes. Por muchas pedradas, piedras, insultos, burlas, Don Quijote no abandona en toda la obra, sigue constante. Sabéis que la constancia es una cualidad de la voluntad, y sin constancia nosotros abandonamos fácilmente y perdemos. Por lo tanto, la voluntad está en el Quijote, me parece claramente. ¿Dónde está el amor? Pues está en la ética que manifiesta el Quijote, esa ética que busca pues establecer la justicia, pues defender a los débiles, etcétera, etcétera, desfacer entuertos, en fin, toda esta serie de cosas, todo lo que va haciendo, aunque fracase y sea desproporcionado, está ahí esa ética que manifiesta, buscando el bien y además añorando la edad de oro. Se nombra en el Quijote la edad de oro. La edad de oro corresponde con el Satya Yuga de los orientales, y la edad de hierro, la que estamos, la edad más materialista, con el Kali Yuga. A veces habéis oído decir que estamos en el Kali Yuga, la edad más materialista
y más egoísta, más de la historia de la humanidad, y poco a poco, igual que vamos pasando de la infancia a la juventud, a la adultez y vejez, del Kali Yuga al Dvapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, en términos orientales, o edad de hierro, bronce, plata y oro, ¿verdad? Habéis oído hablar de esto. Pues nombra la edad de oro, que si os leo algún fragmento, la edad de oro es, incluso, así brevemente, porque vale la pena, esto es una edad en la cual, dice Don Quijote, lo tengo aquí, antes os he dicho que se dice en el Quijote, deshacer agravios, enderezar entuertos, enredos, inventar sin razones, mejorar o reparar abusos y satisfacer las deudas. Eso es lo que pretende Don Quijote. De tal manera que la edad de oro, que si la encuentro, la tengo aquí, un fragmento, una copia del libro, Edad de Oro, dice Don Quijote, refiriéndose a esa edad de oro, para que veáis el fin de esta obra. Dice, dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Era en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberamente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Y aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. No había fraude, ni el engaño, ni malicia, mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, y que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. Todavía seguimos, ¿verdad?, en esto. La ley, en fin, etcétera, etcétera, aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni quien fuese juzgado. Como ahora, ¿verdad? Pues eso es lo que dice de la Edad de Oro, que aunque la nombra en ese episodio de los cabreros, la primera parte, y luego en otro momento también, pero es como aquello a lo que aspira Don Quijote. Bueno, y seres humanos, hombres y mujeres, no lo he dicho, de todas las épocas se les podría simbolizar como Don Quijote. En todas las épocas, famosos y anónimos. Seres humanos que han luchado con todas sus energías y defectos también por el bien de los demás. Y con mucha frecuencia han sido crucificados, quemados, torturados, burlados, despreciados, ignorados. Fijaos los adjetivos que he puesto. En todas las épocas, incluso la actual. Cuando Platón, al que dedicaré una charla próxima, si habéis leído su libro La República, nos explica un mito, el mito de la caverna, lo conocéis, que hay unos prisioneros en una caverna mirando unas sombras que creen que es la realidad, cuando la realidad está detrás. Uno se desencadena y ve la realidad, sale de la cueva y ve más realidad todavía, pero cuando regresa a ayudar a los que seguían encadenados, estos intentan matarle, no quieren hacerle caso. Es decir, hoy día será difícil que, salvo muy raras excepciones, hagan esto, pero en lugar de utilizar métodos agresivos como en el pasado, hoy está el desprecio. Ciertas cosas, si habláramos en los medios de comunicación, por ejemplo, en ciertos programas de televisión, sería alguien motivo de burla, de desprecio. No en todos los casos, pero habría esta posibilidad. O con las personas que a veces conocemos, que no les encajan a veces nuestras creencias. Es decir, que podemos palpar en la realidad el desprecio, la incomprensión de algo que a veces se ofrece de un modo incondicional con amor, pero que no es comprendido.
no quiere decir que sea perfecto, y entonces, sobre todo si estamos iniciándonos y no tenemos esa prudencia para usar el silencio y la discreción, que también se nos aconsejan, para poder ser más útiles y fructíferos, recibimos lo que le pasó a Don Quijote. Los molinos de viento, que aunque no se haya leído el Quijote, todo el mundo los conoce, ¿verdad? Todo el mundo asocia a Don Quijote a los molinos. Si a un extranjero que no ha leído el Quijote le hablan de España, muchas veces, el Quijote, y enseguida diría los molinos. Son como imágenes que se van quedando ahí grabadas. Pues bien, los molinos de viento, pues he dicho muchas veces que dentro de los símbolos que puede tener uno, muy claro es la mente. La mente. Un molino que hace con las aspas, da vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Y siempre por el mismo sitio. Y la mente de las personas a veces no para de dar vueltas y vueltas a la misma obsesión. No porque tenga uno una enfermedad de obsesión, sino, ¿sabéis lo que es? Repetir, repetir. Unas preocupaciones, unos prejuicios, unos deseos, siempre volviendo. Y los orientales que hablan de la rueda de Sansara, que nos hace reencarnar una vez y otra vez y otra vez, y hasta que no nos despegamos, volver otra vez y repetir, si no lo mismo, pues las mismas experiencias, aunque en distintos ambientes, pues es lo mismo. Rueda de Sansara, una rueda que gira y que gira, como las aspas de un molino. De tal manera que sea la mente o una personalidad, pues está ahí. Es interesante la explicación que da de este capítulo Miguel de Unamuno, en este libro que he citado antes, comparando los molinos de viento y valorando a Don Quijote en contra de Sancho, el cual solo ve molinos, mientras que Don Quijote ve gigantes. Sancho tiene miedo y se queda allí, pero Don Quijote, sin miedo, se lanza con la lanza, que simboliza la intuición, en el caballo de la mente contra los molinos. Sale mal parado, como sabéis. Pero esto es parte de la vida, salir con frecuencia mal parados, hasta que vamos descubriendo esa sabiduría que nos hace buscar medios más eficaces para economizar las energías. Os he dicho voluntad y amor, y falta la inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia expresada? Pues en la locura. Cuando se habla en psicología de la paranoia, se pone como ejemplo de paranoia a Don Quijote, que dice paranoia, monomaníaco, como una persona que tiene un delirio. Delirio es imaginarte una cosa que no es real, pero creer que es verdad. Y a veces se defiende tanto que si el otro no está advertido, se lo cree. Esto ocurre, ¿verdad? Y ocurre y sucede y esto. Es decir, que yo que trabajo con enfermos mentales, con esquizofrenia, y una forma de la esquizofrenia es la paranoia, pues también se ve. Y muchas veces cuesta mucho convencerles de que es algo ilógico. Hay que buscar medios para que vayan descubriendo, y no bastan las explicaciones, por muy hábiles que sean, para convencer a una persona con un delirio de que es un delirio, de que no es realidad lo que él vive. Por eso es fácil que en los libros hayan puesto como ejemplo de paranoia a Don Quijote. Pero ¿y si invertimos este símbolo y consideramos que la locura de Don Quijote es un símbolo de la sabiduría? Y verdad que muchas veces decimos a alguien que sabe más, que hace más y que se destaca de los demás en sentido positivo como una locura, como un loco, un lenguaje a veces corriente. No es difícil sustituir la locura de Don Quijote, que ve más que los demás, como símbolo de esta sabiduría, de esta inteligencia, no perfecta porque está desarrollándose. De tal manera que ahí es donde está la clave. Y los demás, ignorantes, o materialistas, o egoístas, o conservadores, que les gusta estar quietos en ese mundo tradicional en el cual viven, están lógicamente resistiéndose y oponiéndose a ello, y sin comprender lo que realmente ve Don Quijote. Así que psicológica y espiritualmente es una obra con contenidos muy profundos que nos pueden estar dando muchos detalles. La palabra iniciación no está en el Quijote, pero incluso algún autor
como de estos que he citado, pues habla de la iniciación de Don Quijote, o la de Cervantes, en este sentido, como que está simbolizando. La iniciación se relaciona mucho con la cueva. Si estuvisteis en la charla de Jesús, bueno, de Jesús y Cristo, de Jesucristo, o en el cursillo, pues hablamos de dos episodios que transcurren en la cueva, o se nombra la cueva, el nacimiento y la resurrección, porque vimos que la resurrección era otra cosa, distinta. La cueva a veces simboliza el corazón. Hay una cueva en el Quijote que es la cueva de Montesinos. Montesinos, monte del Sino, monte del Testino, en la comarca de Montiel, monte de él, y él designa en hebreo a Dios, como haciendo alusión a algo, no solo en los nombres de una localidad, sino algo muy importante. Incluso allí encuentra Durantarte, Dorón del arte, don del arte, de tal manera que Durantarte está como simbolizando a aquel maestro que enseña, que está en otros planos, en otros niveles. A un nivel psicológico, la cueva Montesino sería el inconsciente, esa zona oscura de nuestra psique, en la cual podemos más o menos penetrar y conocer hasta cierto punto, pero que se llama inconsciente porque no somos conscientes. Pero si lo miramos en una simbología más elevada, la cueva Montesino simboliza un lugar oculto de otra dimensión, donde, no me da tiempo de decirlo, pero Don Quijote dice que estaba más despierto que durante el día, aunque se dice que se había dormido. Y está, si os lo describiera con detalle, veríamos la cantidad de detalles que están indicando que es eso que algunos conocemos, que hace referencia a que existen otros ámbitos de la realidad donde podemos encontrar, entre otras cosas, el amor, porque allí aparece la amada de Durantarte con el corazón de este caballero muerto, de tal manera que se está haciendo alusión a la fuente del amor, corazón, amor, cueva, el corazón, y una cantidad de elementos que están haciendo alusión a aspectos de iniciación como otro estado de conciencia superior, una intuición más elevada, una sabiduría que incluye, lógicamente, el amor. Así que, en definitiva, el Quijote pues es un camino de regeneración, de aventura, de descubrimiento, de superar obstáculos, de redención también, de expansión de conciencia, de crecimiento interior. Y esa iniciación, donde creo que más clara está en el Quijote, es al final, cuando muere. Si recordáis, si habéis leído el Quijote, muere, y antes de morir se dice en el Quijote, si no, como hubiera pasado la censura, de que muere y reniega de todo lo que había hecho, y confiesa de que era un delirio. No lo dice con estas palabras lo que había vivido, y ahora vuelve a ser Alonso Quijano, y muere cristianamente, en paz, etc. Si esto y otras cosas no las hubiera escrito así, yo no sé cómo hubiera pasado. Pero si consideramos que muere Don Quijote porque ha superado esa etapa, y ahora, desde una conciencia más lúcida, símbolo de la iniciación, o la iniciación símbolo de esta conciencia, entra en otro ámbito, y visto desde otro ángulo, como muchos han interpretado, muere Alonso Quijano, pero no muere Don Quijote. Vuelve a ser Alonso Quijano y entonces muere, pero Don Quijote no muere. Entonces la cosa cambia. Por lo tanto, puede estar simbolizando algo que es como una renovación de la conciencia, una expansión de la conciencia, algo muy importante. Así que Don Quijote, que en muchos aspectos se puede comparar a Jesucristo, se puede comparar a Hércules, se puede comparar a Superman, se puede comparar a personajes reales y ficticios, porque hay muchos elementos comunes. En ocasiones, y necesitaría una conferencia para comparar Superman a Jesucristo. Yo no tengo datos, pero estoy segurísimo que los que inventaron Superman se inspiraron en la vida de Jesucristo. Y lógicamente ya hablaré de Hércules, cuando hable de los 12 trabajos de Hércules, y veréis cómo los 12 trabajos de Hércules es complementario a los evangelios de Jesús. Son como complementarios para describir un camino de evolución espiritual en el ser humano.
de tal manera que podemos encontrar una cantidad de analogías. Por cierto, al Quijote se le ha llamado la Biblia española, ¿verdad? De alguna manera, que lo ha llamado así es porque, de alguna manera, muchas frases del Quijote están casi tomadas de los evangelios, igual que de otras obras de mitología, etcétera, etcétera. El caso es que tengo que ir cortando para que podáis tener tiempo de hacer preguntas sobre cualquier aspecto del Quijote. Os digo que creo que lo más importante ya lo he dicho, me he dejado por supuesto muchas más cosas, pero para terminar y que podéis hablar, solo deciros telegráficamente que si miramos, captamos este mensaje del Quijote y prestamos atención a gente de todas las épocas, si tenemos una buena información biográfica, o gente de la actualidad, que hay por muchos campos de la vida, diremos, hay, no tantos como sería de desear, muchos Quijotes, hombres y mujeres, las dos cosas, por todas partes. Lo que pasa es que se necesitan todavía más para poder dar la vuelta, darle un giro a la situación actual. Igual que los medios de comunicación, y no está mal, es muy interesante, nos están hablando de los corruptos, nos están hablando de los ladrones, de los grandes ladrones, que no me imagino si es que creen en la reencarnación y lo que roban van a gastarlo durante cientos de encarnaciones, porque de otra manera no se entiende. Y es lo que más está en los medios, y no digo que no sirvan, pero ¿y los Quijotes? ¿Cuándo salen? ¿Sí? ¿Dónde salen? Yo no los he visto. Sí que vi un día un programa que hizo pocas veces Miguel Ángel Revilla, un programa en televisión donde fue entrevistando a personas de distintos lugares que hacían el bien, personas que estaban haciendo algo bueno. Yo no sé lo que duró, duraría poco, porque siempre que me he enterado de que alguna emisora tratan de dar noticias buenas, antes o después, más pronto que tarde, termina o la quitan. Ahí ya no puedo entrar en los detalles. El caso es que cuando ocurre esto, llama mucho la atención, porque noticias y entrevistas y todo, es gente que no es ningún ejemplo en la vida. No digo que sea siempre así. ¿Y dónde están los Quijotes o las Quijotes? Que tiene que haber muchos, y algunos que no los conocemos, y lo que están haciendo un trabajo que no os podéis ni imaginar. Y no solo físico, psicológico, sino sutil, de eso que pasa desapercibido y que está contribuyendo, aunque jamás se les reconozca, haciendo por dentro, por lo sutil, camino para hacer un mundo mejor. De tal manera que en la ignorancia, que a veces es mejor, y Don Quijote lo dice cuando interpreta la bacia de un barbero, se la pone como si fuera un yelmo en la cabeza, un episodio que es que tontería, pero que a mi entender tiene sentido, porque aquí tenemos un centro de energía, ¿verdad? Y entonces, igual que la darga, primero era una rodela, luego es redonda, símbolo para mí del amor, porque protege el corazón. La espada, símbolo de la mente, que corta. La lanza, la intuición. La armadura, ya lo he dicho. Son elementos que dices, qué raros, pero si los tomas como símbolos, si vamos con amor y con intuición por la vida y con voluntad, se enteren o no los demás, podemos estar haciendo algo por el mundo, para contribuir, cueste lo que cueste, a hacer un mundo mejor. Por lo tanto, creo que si se lee con estos ojos, el Quijote es un estímulo para tener más resistencia, más constancia, más voluntad, buena voluntad, más amor, y contribuir desde donde estemos y como podamos a hacer un mundo mejor. Si tenéis la oportunidad y vuestro deseo es leer el Quijote y lo leéis con estos ojos, que ahora es simplificado, y si os interesa más está este cursillo que ofrezco para una mayor profundización, de momento, y ya vendrán cosas mucho más avanzadas más adelante, pues entonces veréis cómo es una obra que, aunque sea larga, se ve, como mucha gente me ha confesado, de otra manera distinta, con otra sensibilidad, con otra conciencia.
y que puede ser un buen estímulo. Cuando quizá después de las vacaciones, si lo hago, imparto un cursillo que titularé, cursillo de fin de semana, literatura iniciática, pues claro, tendré que hablar del Quijote, por supuesto, pero también hablaré de otras obras que consideramos iniciáticas porque son obras con una simbología que aporta algo importante y nos está dando un mensaje sublime, superior, y que a veces, pues, consciente o inconscientemente, igual que los cuentos de hadas, que el niño no entiende, pero que penetran en su inconsciente y van haciendo, sin que él se dé cuenta, un trabajo por dentro. Pues el Quijote lo ignoro, pero seguro que a mucha gente que no lo ha entendido lo ha mirado con una cierta atención, interés y apertura y le ha proporcionado un estímulo bueno, positivo, aunque no haya sido consciente de estas cosas que os he dicho. Pero si además somos conscientes, pues que tenemos una ventaja más. Quizá, posiblemente, nos ayude a aprovecharnos mucho mejor algo más de ello. Así que tenéis la palabra, el tiempo que deseéis, que queráis, con las preguntas que penséis que pueden servir para enriquecernos. Solo tengo Don Quijote, no tengo a Sancho. Está guapísimo, Pero lo que yo tendría que desde haber ahí puesto que lo es veo. a un Don Quijote y a un Sancho, la lanza. ¿Os acordáis si estuvisteis en la ópera Parsifal? Creo que cité a Don Quijote. Hoy no lo he citado, pero hay mucho en común, dije, entre Parsifal y Don Quijote. La ópera de Wagner, el otro día, la lanza, símbolo del poder espiritual. Aquí en el Quijote vemos la intuición, porque la lanza es como la intuición, muy sutil, y penetra sutilmente en la mente. Y solo con intuición puedes vencer a los gigantes de la mente. La rodela que protege el corazón, donde está el amor. La armadura, símbolo de la impersonalidad. Cuando decimos impersonalidad es que no nos guíe el ego, o la personalidad peculiar, sino que nos guíe algo superior, que no dejemos llevar por los caprichos del ego, cuando somos en este sentido simbólico. Y ser impersonal, que puedes simbolizarlo en una armadura que te hace igual a otros, una armadura, fijaos que una armadura puede ser un elemento simbólico muy interesante, pues puede también servirnos. Es decir, que el Quijote tiene muchos elementos, no digamos los que me he dejado, porque hasta nada más empezar, cuando habla de las lentejas de los viernes, la fiesta de los musulmanes, los duelos y quebrantos de los sábados, de los judíos, y palomino de añadidura a los domingos, la fiesta cristiana los domingos, ya nos está hablando de las tres religiones de la época. De tal manera que, bueno, hay una cantidad de elementos que a veces se nos pasan desapercibidos, etc. Y ese artículo que escribí para ese libro de los molinos de viento, dije, si miramos un molino con mucha atención, el cilindro es como el tronco, la parte superior cónica como la cabeza, y las aspas, las cuatro aspas como las cuatro extremidades, que giran, como os he dicho antes, sobre todo, como que están en la cabeza, como la mente que gira, de alguna manera. De tal manera que, bueno, para no entreteneros, pues por leeros, y acabo y pasamos a las preguntas, pues, ¿qué es eso que gira? Pues nuestros hábitos de comportamiento, nuestros deseos, emociones o sentimientos incontrolados o no superados, nuestros instintos ciegamente emanadores y nuestras cristalizadas ideas en forma de prejuicios con sus derivados pensamientos aprisionados. En el molino se podría ver la radiografía de lo que muchos seres humanos, y con cierta frecuencia, vivimos en nuestra vida de cada día, cuando tenemos miedo, cuando estamos deprimidos, cuando nos enfadamos, rechazamos u odiamos, cuando deseamos algo o a alguien, cuando nos creemos a pie en juntillas lo que nos dicen, cuando repetimos medio dormidos las mismas frases, a veces hinchando nuestro ego por el bien que hemos quedado o creemos quedar
ante alguien. Bien. Y bueno, pues eso es. Lo dejo aquí, si no, no acabo nunca. ¿Preguntas? Para dar una connotación más al pasaje ese de los molinos de viento, los gigantes también representan a los grandes latifundistas que eran propietarios de grandes extensiones de terreno y que tenían oprimidos al pueblo, ¿no? Lucha contra esos gigantes representados también en el molino. Sí, sí. Podría ser, sí. Y esta autora, que estudia de un modo cabalístico, Dominico Vierni, dice que los molinos simbolizan los poderes establecidos. Que acabas de decir. Independiente de cualquier razón de ser. El infortunio típico contra el que tropiezan algunas naturalezas imprudentes cuando se enfrentan sin precauciones ante la realidad de las cosas. Y Don Quijote dice, simboliza la magnanimidad del alma que, por su fracaso natural contra los poderes de este mundo, se ejerce sin eficacia. Porque sale mal parado, va contra los molinos y ya sabéis lo que es un poco. Sí, sí, sí. Sí, es la primera vez que vengo conmigo. Juana, me llamo Concha Medina, te presento. Y sobre lo que está hablando el Quijote es que mi marido pues está leyendo el Quijote, pero lo ha leído varias veces ya, en tonos de oro y tal. Mi marido es muy filósofo, en fin, y me parece. El otro día estaba él leyendo y me comentó sobre lo del rebaño, como las personas que somos como el rebaño, que el Quijote veía a las personas como el rebaño, que es decir, que nos dicen hay que ir por aquí, todos por aquí, que nos falta la personalidad que deberíamos de tener para decir, analizar y pensar si es conveniente ir por donde nos dicen que tenemos que ir o tenemos que ser nosotros conscientes de nuestra propia voluntad y de nuestro pensamiento en decir no, eso no me conviene, porque no porque lo digan que hay que ir por ahí, hay que ir por ahí. Entonces resulta que yo, claro, me lo estaba comentando porque muchas veces yo lo leí cuando estudiaba, pero claro, pues leo otras cosas y tal, pero me veo el tango así y a veces dice mi marido, pero mi marido siempre lo tiene ahí al lado y lee fragmentos, a veces se ríe, los analiza y tal. Y él me dice, tienes que leer el Quijote, me dice, y todos los días me lo dices, tienes que leer el Quijote. Entonces, yo quería decirle, a veces las personas, yo lo sé por experiencia, de que veo, por ejemplo, con mi marido, pues que a veces estás en un círculo de personas, en un círculo, que no puede ser Quijote, porque se burlan de ti. No se puede ser porque se dicen, ah, es que tú lo sabes todo, es que tú tal y cual. Entonces, te cierras y dices, no, esta conversación yo aquí no puedo tenerla y te tienes que callar porque no puedes, porque estas personas no los obligo a que sepan lo que yo estoy diciéndolos, pero por lo menos que me escucharan y me atendieran a lo que estoy diciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te tienes que cerrar porque si no, eres un Quijote y te quedas Sancho. Sí, así es. ¿Me entiendes? Entonces, sí, por eso decía que, bueno, Don Quijote es una obra, pero que no termina, sino que la evolución del Quijote sería aprender discreción, como nosotros hemos de aprender a saber muchas veces callar, aunque por dentro hubiera ganas de decir algo. Otras veces hablar con suavidad, otras veces con energía, no con agresividad, que no es lo mismo. Y entonces cuando alguien pregunta, ¿qué hago en tal situación? Yo siempre contesto y otros dirán lo mismo, es que no hay una regla para la vida para todos. A veces lo mejor en la vida, no por cobardía ni por miedo, es callar, porque si no lo fastidias, enciendes más, alimentas el fuego más. Otras veces
hay que actuar y defender lo que haya que defender, pero siempre sin agresividad, porque la agresividad remueve la agresividad del otro, y, en fin, todo esto que no es muy saber mucho de psicología para entenderlo. A veces la mejor psicología se aprende en la vida cotidiana. Es la vida cotidiana. Igual que, si no he entendido mal, pues tu marido dijo, uy, esto parece que es lo de los rebaños, y mucha gente se ha dado cuenta. Sí, me llama la atención cuando usted lo ha dicho, porque esta semana mismo, no sé qué día fue, que me hizo ese comentario. Sí, sí. Mucha gente se habrá dado cuenta, bueno, si Don Quijote va contra los rebaños, va contra esa manipulación, esa pasividad, digamos, ese gregarismo de funcionar todos iguales sin cuestionarte. Fijaos las modas, que es algo que aparece por todos lados. ¿Cómo nos manipulan? Las modas. Sí, sí. Decimos las modas, no son personas, pero claro, las modas las han creado. Las modas son personas. Son personas. Entonces esas corrientes de opinión, cómo circulan por el ambiente y arrastra a tanta gente. Desde edades tempranas hasta la edad que sea, según lo que sea. Y entonces eso es no ser uno mismo. La atención baja, la conciencia baja y se deja pasivamente uno llevar, como marioneta. Entonces, pues, por eso siempre se ha dicho, ¿no?, que actuamos a veces como borregos o como rebaño o como cosas así, que no es una cosa nueva. Pero es un problema, porque el círculo se cierra. Sí. Porque a veces yo he estado con amigos de toda la vida y hemos dejado de salir con ellos porque es que no compartes. No compartes nada con ellos. Entonces dices, yo estoy perdiendo aquí el tiempo. Para eso estoy en casa, me estoy leyendo un libro y entonces el círculo no es fácil así es. poder encontrar para poder... Exactamente, así es. Pero es que estas navidades he tenido la necesidad de leer 2 libros. Momo y la historia interminable de Michael Ende. Momo y la historia interminable. Sí. A los cuales dediqué no solo charlas, sino hasta cinefonios. No lo sabía, pero no sé por qué algo dentro de mí me decía que esos libros. Sí. Y me han hecho muchísimo bien. Y he visto un paralelismo entre 2 de los capítulos. Uno de ellos es Momo, cuando está con el maestro Horaes, que se concede durante un año el estar metido en sí mismo para evolucionar, para avanzar. Y en la historia interminable, Bastian está también en los últimos capítulos, en uno de los últimos, no recuerdo cuál es, en el que está con una mujer, por así decirlo, en donde él está en la casa del cambio, en donde había una ventana, de repente al cabo de un tiempo aparece una habitación, y yo creo que es un paralelismo tan bonito con lo que le sucede a las personas, que vamos cambiando, que vamos evolucionando. Solo hay que dejar fluir ese alma o esa bondad que llevamos dentro. Pero veo que en los 2 libros, esos 2 capítulos, tiene que meterse en sí mismo, porque a veces hay gente que nos rodea que es tan sumamente cristalizada y hay personas que no ven con buenos ojos el cambio, pero ningún cambio, ni de persona, ni de situaciones, ni de sociedad. Y entonces no nos queda otro remedio más que meternos en nosotros mismos, porque no podemos cambiar a los demás, hemos de cambiar nosotros. Entonces me parece que ahí es como un aislamiento que hace Michael Ende en estos 2 capítulos, en 2 libros distintos de él, en donde nos debemos de conceder un tiempo para que ese Quijote salga. Porque el momento que se está fabricando, se está desarrollando, está evolucionando, si hay personas alrededor, evidentemente no van a entender ese cambio, porque involuntariamente ellos se sienten amenazados. Eso es algo humano. Y tenemos que, es una percepción que yo tengo, tener paciencia a través del silencio. Pero no es un silencio traicionero, es un silencio de respeto hacia uno mismo, porque si no te embisten. Y es lo único que puedo aprender, que no debo de enfrentarme a, sino ser paciente conmigo y con los demás. Teniendo en cuenta que al hacer esto que dices, de ir hacia adentro, si se hace bien, repercute en un compromiso con el mundo exterior, con una fortaleza, con una lucidez, con una vibración, con una sutilidad, no de golpe, es decir, ya lo he conseguido y a partir de ahora salgo, sino solapadamente,
porque corremos el riesgo de ir muy hacia adentro, creyendo que es de calidad, cuando nos va aislando del exterior. Y eso en los tiempos actuales hay que considerarlo mucho. En los tiempos actuales el trabajo de servicio a la humanidad ha de ser hacia afuera, pero con una calidad también, porque si no, no se mantiene. Si uno no tiene ese combustible interno que consigues cuando mires hacia adentro, no vas a mantener un servicio hacia afuera, que ha de ser desinteresado y con espíritu de impersonalidad, etc. Por lo tanto, hay que saber compaginar, coordinar, equilibrar, armonizar, o como queramos decir, estos elementos, hacia adentro y hacia afuera, hacia una mayor calidad de conciencia, para que el servicio hacia afuera, hacia los demás, incluido al ambiente, sea mayor. No sé si lo he dicho muchas veces, pero como no siempre estáis los mismos, si estamos realmente atentos al presente y dejamos la mente relajada y tranquila, lo cual significa que la parte emocional también está relajada y tranquila, no digamos el cuerpo físico, el tiempo que estemos parece que sea, sin hacer físicamente nada, parece que sea inútil. Pues no. Ese tiempo que estamos callados, sin hablar a nadie, sin hacer un trabajo, o haciéndolo también, pero con la mente controlada, nos hace sintonizar con una vibración más elevada que cambia la nuestra y se irradia hacia afuera. ¿Qué ocurre? Que el ambiente, que es energía, o que los ojos no lo vean, todo es energía, se va purificando, se va limpiando. Y los egregores, que también están simbolizados en el Quijote con esos fantasmas, esos dragones, esos gigantes o lo que sea, esos egregores de energía sutil que están en el ambiente y nos están tentando, se van diluyendo. Claro, esto se puede hacer mientras trabajas. Si estás con todo amor y toda atención en tu trabajo, con personas o sin personas, solas, estás también haciendo algo con una mayor calidad, pero estás purificando el ambiente. Y si estás descansando, pero en lugar de estar descansando con la mente caprichosa por aquí y por allá, con atención también. De tal manera que el servicio no es curar a un enfermo solo, o explicarle a una persona y aliviarle de su problema, o hacer cosas concretas, de tipo material, o de tipo incluso psicológico, sino que haciendo esto o sin hacerlo, hay algo más sutil que cada vez hemos de ir descubriendo, que parece que sea solo para creyentes, de un tipo de filosofía, no, es para todo, y lo podemos comprobar científicamente en nuestra vida. Los ambientes que nos rodean, salvo excepciones, cambian si nosotros cambiamos. Entonces, al cambiar nosotros, en lugar de intentar forzar el cambio hacia afuera, y eso es uno de los fracasos del Quijote, ¿verdad? Porque es un proceso de descubrimiento, de crecimiento, el del Quijote. No es un ser que lo sabe todo y ya hace, sino está fracasando en parte también con ese espíritu de buena voluntad, porque está aprendiendo. Por eso he dicho que no es una obra concluida. Entonces está haciendo algo, haces algo que no es imponer a la fuerza las cosas hacia afuera, sino. Pero también hay desinterés, porque en el episodio de Juan Aldudo, que está azotando al criado Andrés al principio del Quijote, y Don Quijote le insta a que le devuelva lo que deje de azotarle, el amo al criado, porque le perdía ganado, y el amo le promete, pero cuando se va Don Quijote y Sancho, el amo le azota todavía más al criado, al muchacho, ¿verdad? Es un servicio fracasado, pero fracasado visto desde fuera, pero desde dentro, como es un acto de buena voluntad, como nos puede pasar a todos. Si hacemos un bien que luego no da resultado, pero lo hemos hecho desde el corazón, eso no se pierde, nos hace crecer, y algo deja donde sea, aunque sea en los éteres. No sé si me explico. Por lo tanto, fracaso visto desde un ángulo, pero un éxito o parte de un desarrollo visto desde otro ángulo. Todo depende desde qué ángulo miramos las cosas, porque vamos a fracasar muchas veces. Si desarrollamos la intuición, iremos acertando y economizando energías y dirigiéndolas mejor.
pero todo el proceso que hemos hecho para llegar a eso, con aciertos y errores y fracasos, ha servido. Si no hubiéramos pasado por eso, no hubiéramos podido llegar. Nos ha servido para madurar, para ir regenerándonos, para ir transmutando nuestro estado interior, para ir expiando las faltas anteriores, para ir expandiendo nuestra conciencia. No sé. Rafa, Sí. un libro para un niño de 15 años, Sí. ¿cuál podría ser? Un libro para un... Sí, si le arreo todo el conflicto se va a asustar. Por si conoces alguno. Por cierto, no lo sé, pero yo tengo, hablando del Quijote, un libro que es el Quijote con viñetas como si fuera un cómic, ¿verdad? Todo el Quijote, donde va con detallitos explicando ahora esto es lo otro, no con las palabras del Quijote. De tal manera que incluso con una visión así global, a veces lo he cogido como para recordar así rápidamente, que es un libro grande, dibujos todo, de que dices, esto es para niños. Pero bueno, es una manera de entrar, como a veces se ha entrado con películas, en el tema del Quijote, si hablamos del Quijote. No entrar con un tomo del Quijote y además con letra pequeñita, porque las condiciones de los libros nos frenan o nos enganchan o nos facilitan. Y eso, si hablamos del Quijote. No sé si tú preguntas de otras... No, me refiero en este caso, sí. Porque el día 23 es el santo. Y luego se han hecho libros simplificados para jóvenes, para gente, a decir jóvenes, para que puedan entrar en eso. Y seguro que hay cosas que han hecho simplificadas, igual que, como he dicho, hay películas hasta de dibujos animados sobre el Quijote, y entonces es una manera de entrar. Y al entrar, pues luego se va uno enganchado. Entonces, ¿qué hago? Ir a la librería.